¿Todo? ¿No ha transmitido nada? Bueno, pequeñísima falla técnica. Vamos a reiniciar un poco. Les damos una cordial bienvenida a la conferencia titulada Los límites de la memoria, el desplazamiento del monumento a Colón, a cargo del doctor Miguel Ángel Rosas del Museo Legislativo. A continuación les voy a leer una breve síntesis curricular del doctor Miguel. El doctor es doctor en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis El Templo Mayor de José López Portillo. Es maestro en Historia del Arte por la UNAM y licenciado en Diseño Urbano Ambiental por la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad de Puebla. Es miembro del Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo A de la UNESCO, ICOMOS México. Es miembro del Comité Científico del Foro de Historia y Crítica de la Arquitectura Moderna y colaborador del Seminario de Arquitectura Moderna en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Fue coordinador del programa académico del extinto Museo Colección Blaistein del Centro Cultural Universitario Tlatelolco UNAM y curador del Museo de Arte Moderno de Limba. Fue un discípulo del maestro Jorge Alberto Manrique, investigador emérito de la UNAM, quien colaboró a lo largo de 11 años siendo coordinador y coautor de su obra póstuma La Ciudad de México a través de los siglos. Ha trabajado en diversos proyectos académicos, entre los más representativos: Arquitectura de Hierro en México, Modelos Culturales Mexicanos en la década de los 60 y El vacío del monumento a Colón en el Paseo de la Reforma. Actualmente es el curador en jefe del Museo Legislativo, Los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, doctor, y bienvenido. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues es un gusto y un placer para mí estar acompañándolos el día de hoy y presentarles un tema que he venido trabajando a lo largo de 3 años, que efectivamente es sobre el vacío del monumento a Colón. En ese sentido, es un tema que, bueno, nos compete a todos, ¿no? Ustedes, por la cercanía que tiene con el Paseo de la Reforma, y pues bueno, en mi caso, por el tema que me ha interesado desde hace ya varios años, que es la cuestión del olvido, ¿no? Del olvido, del vacío, de la construcción de la memoria y sobre todo los procesos de identidad a partir de eso. Y pues, específicamente ese fue el tema de mi tesis doctoral. En aquella ocasión, ya hace ya bastantes años, yo me di a estudiar otro vacío, ¿no? El vacío de los monumentos que demolieron para recuperar el Templo Mayor. Entonces, en ese sentido, cuando yo estaba en la pirámide, ¿no?, en la ruina prehispánica del Templo Mayor, ahí en el cruce de las calles de Guatemala y Argentina, yo no me preguntaba por el Templo Mayor de los mexicas, sino esa pirámide emergiera del pasado en un tiempo presente, ¿no? Antes del año de 1978 la ciudad era otra, ¿no? La ciudad era pues homogénea en su traza, era una ciudad que no tenía todavía la conformación de centro histórico, o sea, no existía el centro histórico, ¿no? Y era todo eso ocasionó también una transformación en el sector y entonces, si bien era una zona, digamos, deteriorada, era una zona homogénea, ¿no?, en términos de su propia arquitectura y sobre todo de su traza urbana. Sin embargo, es un suceso, un acontecimiento, ¿no? Nuestra ciudad, o más bien nuestros procesos de la historia a veces se construyen así, con base en acontecimientos, que surge un pasado, ¿no? Que surge un pasado enterrado, y fue el descubrimiento de la piedra Coyolxauhqui,
¿no? Por parte de los trabajadores de la compañía de Fuerza y Luz, bueno, ¿no? Entonces aparece ese objeto, esa piedra, pero va a ser realmente la intención política la que va a decidir no solamente recuperar ese primer objeto, ¿no? Sino transformar todo ese sector, es decir, construirle un contexto. Pero para que pudiera salir no solamente la piedra, digamos, el show, que estaba en el arroyo de la banqueta, ajá, deciden, repito, recuperar el templo mayor. Y entonces al sacar un objeto tan grande del pasado, pues se tenía que demoler, ¿no? Ajá, se decidió demoler, más bien. Se decidió demoler 18 edificios, que muchos de ellos eran considerados monumentos, y entonces eso generó toda una gran problemática en muchos términos, ¿no? La problemática respecto a nuestra construcción de identidad, una problemática en cuestión de cómo se usa la ley, ¿no? Recordemos que en el año de 1972 se crea la Ley Federal de Monumentos y Sitios y Zonas Arqueológicas, en el 72. Ya para el 78 ha pasado muy poquito tiempo, ¿no? Y es el momento realmente donde se va a aplicar o no la ley de monumentos. ¿Y qué sucedió? Pues sucedió una gran polémica, ajá, porque se decidió demoler una arquitectura catalogada como monumento, ¿no? Una arquitectura protegida, para recuperar un monumento mágico, ¿no? Entonces, imagínense, ajá, era una situación muy complicada, o sea, recuperar un pasado borrando otro, ajá, y sobre todo violar la ley, que es lo que pasó, ¿no? Y demoler. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que por un lado va a emerger un objeto del pasado y por el otro lado se va a ir borrando una suerte de presente, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido ahora? Ajá, ya prácticamente casi 40, 50 años de lo que sucedió, ¿no? Ajá, que nuestra memoria se ha construido con olvido, un olvido a partir de un vacío, ¿no? ¿A qué me refiero con vacío? Ajá. Un vacío es algo que ya no ves, es algo que no está, algo que ya que no existe, vamos. Y lo que no existe cuando visitamos el Templo Mayor de José López Portillo, ajá, es esa arquitectura o esa segunda historia, ¿no? que se encontraba ahí, es decir, esos edificios que habían llegado hasta 1978, que algunos de ellos eran, pues bueno, virreinales, ¿no? Una arquitectura virreinal un tanto manoseada, porque obviamente los monumentos no llegan íntegros, ¿no? Al tiempo presente. Ajá, pues esos monumentos nadie se acuerda, ajá, nadie sabe qué era lo que había ahí. Lo que vemos es lo obvio, ¿no? Lo que se recuperó, vemos esa pirámide, vemos esa grandeza, y sobre esa grandeza y ese gran pasado nos tenemos que sentir identificados, ¿no? Ajá. Pero lo que no sabemos y lo que no podemos ver, repito, es lo que había, ajá, lo que estaba ahí. Ajá. Y en ese sentido, la recuperación de ese pasado hizo que fuera una recuperación muy agresiva y sobre todo una demolición muchísimo mayor que la que hizo Hernán Cortés y los españoles cuando destruyeron el pasado prehispánico, ¿no? El pasado mexica. ¿Por qué? Porque al menos ellos dejaron algo, ¿no? O sea, dejaron las bases de la pirámide, que es lo que se recupera. Pero ¿qué es lo que dejaron en el 78 de esa arquitectura que destruyeron? Pues prácticamente nada, nada. O sea, no hay nada que te permita recordar qué era lo que había ahí. Ajá. Entonces eso fue lo que yo estudié en esa primera investigación, ¿no? Con respecto a mi tesis doctoral, y me di a la tarea de recuperar un pasado borrado, ¿no? Y, y acercarme a algo desde la imaginación, por decirlo de alguna manera. Ajá. Nunca voy a poder entender cómo era ese espacio. Ajá. Simplemente lo puedo imaginar. ¿Y de qué manera lo puedo imaginar? Con lo que, bueno, hice para esa tesis doctoral, y es recuperar los planos, recuperar las fotografías, recuperar los cortes, recuperar las fachadas, ajá, recuperar esa arquitectura que se había borrado, que se había demolido, que se había olvidado, ¿no? Ajá, para recuperar pues, precisamente un pasado olvidado, ¿no?
Ajá, ese interés que tuve en esa primera investigación, que me tomó varios años, ¿no? Por estudiar ese vacío, me llevó a entender otro vacío, ajá, que era el que realmente yo sí iba a poder experimentar como espacio, ¿no? Yo presenté mi examen doctoral, curiosamente 2 días antes del desplazamiento del monumento a Colón, ¿no? Después de que fue mi examen de grado, ajá, y supe que se desplazó, más bien que se retiró por tema que pues, me interesaba muchísimo por esta cuestión del vacío y sobre todo por ver cómo se iba a ir transformando y configurando una memoria en este tiempo presente, ¿no? Ahorita todos nosotros recordamos que había ahí, ¿no? Porque es algo fresco para nosotros, ¿no? Es algo con lo que hemos crecido, algo inmediato, pero no va a ser así en las siguientes generaciones, ¿no? Y lo que va a venir después. Entonces, en ese sentido, pues me di a la tarea de empezar a documentar, de empezar pues, de tratar de construir un modelo teórico, ¿no? Respecto a lo que estaba pasando ahí, y eso es lo que yo les quiero compartir, ¿no? Por eso es que esta charla, de alguna manera, pues recupera esta primera investigación que les comparto como preámbulo, ¿no? A partir del vacío, ¿no? Ajá, el vacío del monumento a Colón en el Paseo de la Reforma, ¿no? Y desde ahí, pues ahí podemos entender cuáles son esos límites de la memoria. Y por memoria yo la estoy tomando en dos sentidos, ¿no? Recordemos que la etimología de monumento quiere decir memoria, ¿no? El monumento es una memoria. Ajá, y entonces el hecho de borrar o de incorporar monumentos en zonas tan importantes como es el propio Paseo de la Reforma, pues obviamente van a repercutir, ¿no? En una construcción de memoria o una construcción de olvido, ajá, o una suerte de ahí de centralidad o desplazamiento, que es lo que hay, ¿no? Bueno, pues ya después de este gran y extenso preámbulo, pues les voy a leer el texto que les presenté, y pues para ello pues déjenme compartir mi pantalla, ¿no? Para hacerlo un poco más dinámico, vayamos viendo bueno, algunas imágenes. Entonces déjenme mostrarles esto. A ver. Bueno, si ustedes me dicen si se ve o no se ve, sí se ve, ¿verdad? Bueno, supongo que sí se ve. Ajá, yo confiaré en que sí se ve. ¿Sí me pueden confirmar que se ve en la pantalla? Sí se ve. Bueno, ¿sí se ve? Ok, entonces déjenme hacerles mandar. Quiero empezar por aquí, pues, precisamente para retomar esta cuestión que ya les estaba planteando del pasado prehispánico. Este, a ver, cuando les hablo del Templo Mayor de José López Portillo, ajá, no es ingenuo, sino es algo intencional. ¿Por qué? Porque lo que quiero demostrarles de ahí es que nuestro pasado prehispánico se ha construido a partir de un doble, ¿no? Y hay una doble lectura del pasado prehispánico, y una doble lectura del pasado prehispánico es la lectura política que tienen estos objetos, ¿no? Entonces, a ver, déjenme dar lectura. La modernidad construyó nuestra visión del pasado prehispánico como pasado nacional mediante la imposición de un doble. Una identidad que yace entre el discurso histórico y la representación política. El doble prehispánico es la doble identidad que tienen los objetos arqueológicos al volverse representaciones políticas del discurso nacional. Es por ello que el poder político construyó desde la modernidad un doble pasado del pasado prehispánico, una concepción de lo político frente a una concepción de lo histórico, una política de Estado frente a otra política de Estado. El pasado prehispánico es un modelo de representación del poder y un modelo de representación de identidad como doble prehispánico. A ver, déjenme adelantarme algunas diapositivas porque, pues, bueno, no les voy a
menciona absolutamente todo, pero bueno, a ver, el 12 de octubre del año 2021, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México en aquel momento, en conferencia de prensa oficializó la decisión unánime que tomó el Comité de Monumentos y Obras Artísticas y Espacio Público en la Ciudad de México, COMAEP, sobre el monumento que va a sustituir a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. A ver, déjenme ver si aquí tengo una imagen de eso. A ver, es que sí es importante que vean esta imagen, ¿no? Pero bueno, creo que la tengo acá. Bueno, a ver, déjenme hacer un poco más grande esta cosa. Sí, el 12 de octubre del año 2021, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, en conferencia de prensa oficializó la decisión unánime que tomó el Comité de Monumentos y Obras Artísticas y Espacio Público de la Ciudad de México, COMAEP, sobre el monumento que va a sustituir a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma. El comité, y cito, ha resuelto que la escultura de una mujer prehispánica, que fue descubierta el 1 de enero del año 2021 en la Huasteca Veracruzana, y es la joven de Amajac, va a sustituir a Cristóbal Colón en Reforma. Y va a ser el propio Instituto Nacional de Antropología e Historia quien haga una réplica con la altura adecuada, para que sea ella quien represente a las mujeres indígenas de nuestro país. Nosotros hoy queremos reivindicar la grandeza de México a través de sus culturas originarias. Es un monumento, pero además representa una justicia histórica y social en nuestro país, reconocer a las mujeres indígenas que nos dieron patria, ¿no? Bueno, eso fue lo que la noticia oficial, ¿no? Allá por el año 2021 de la jefa de gobierno. Esa decisión, a ver, es que espérame, creo que me equivoqué de PowerPoint, por eso es que no aparece esa imagen, pero a ver. Bueno, lo voy a dejar aquí, ¿no? A ver aquí. Esa decisión se sumaba a la solicitud de 2 senadoras de la República, entre ellas Jesús Rodríguez, vinculadas con las naciones originarias. La reubicación del monumento a Colón, ¿no? Es lo que ellas, bueno, querían, ¿no? Estas dos diputadas, bueno, estas dos senadoras lo que querían era que se reubicara el monumento a Colón y que en ese lugar se colocase un homenaje a la mujer de los pueblos originarios. Asimismo, en días anteriores, repito, la jefa de gobierno recibió en el Museo de la Ciudad de México más de 4.700 firmas de mujeres líderes, mujeres indígenas de distintas culturas y pueblos de la República, solicitándole, y cito, reivindicar el silencio de 500 años de resistencia y exigir ser visibilizadas en la arteria histórica más relevante de la Ciudad de México, ¿no? Así, la memoria social de un pueblo se traslada a otro cuerpo, la copia de un cuerpo prehispánico. Y concluía de manera oficial un debate que inició el 10 de octubre del año 2020, cuando se trasladó el monumento de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, ¿no? Como ustedes recordarán, esas imágenes, pues bueno, circularon mucho, ¿no? Ajá, que son estas. Sí, que bueno, así concluye este debate, ¿no? Que inició el 10 de octubre del año 2020, cuando se trasladó el monumento de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma, así como los 4 frailes que lo acompañaban, Fray Pedro de Gante, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Juan Pérez de Marchena y Fray Diego de Deza. Todas estas esculturas se fueron al antiguo convento de Churubusco, es decir, a la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Histórico por motivos de restauración. Lo anterior se sumaba a las protestas mundiales de descolonizar los discursos colonialistas en los espacios públicos y museos. Se buscaba vaciar de significación política las esculturas y volverlas un objeto, ¿no? Eso fue lo que se llevó a cabo, ¿no? Sin embargo,
Déjenme irme sí, aquí está. Sin embargo, fue en el marco del quinto centenario del descubrimiento de América en la Exposición Universal de Sevilla en el año de 1992 que entramos a un proceso de transformación, reestructuración, replanteamiento de los discursos coloniales europeos bajo el lema nada que festejar, ¿no? Fue en esta exposición, ¿no? Y bajo el lema nada que festejar, sucedió el derribo de esculturas que representaban la colonización. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, manifestantes masacraron y decapitaron la estatua del conquistador Diego de Mazariegos. Déjenme ver si aquí tengo esas fotos. Bueno, son unas imágenes, miren, aquí están. Bueno, a ver, me voy a regresar acá. Bueno, como repito, ¿no? Esta fue el lema de la nada que festejan el año del año 92, ¿no? Cuando se dio ese aniversario, ¿no? Y pues bueno, fue un momento también de derribo de esculturas, ¿no? Como les comentaba, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, manifestantes masacraron y decapitaron la estatua del conquistador Diego de Mazariegos. 2 años antes del levantamiento del movimiento zapatista, fue eso. Y en Morelia, Michoacán, otro grupo derribó la estatua y la escultura del virrey don Antonio de Mendoza, ¿no? Que aquí se ve el momento del derribo, ¿no? Aquí se ve curiosamente esta imagen de esta mujer indígena, ¿no? O de los pueblos originarios, ajá, teniendo este gesto, ¿no? De pisar la escultura, ¿no? Como vieron antes, con respecto a lo que les platiqué de la oficialización, ¿no? Va a ser una escultura prehispánica, ¿no? La que de hecho ya está en el Paseo de la Reforma, que va a dar un doble cuerpo, es decir, no solamente es una escultura prehispánica, sino va a ser como la representante de esta reivindicación de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, es curioso ver esa correspondencia y esa relación en estas dos fechas, en estos dos ámbitos, ¿no? En el año de 1992, que son estas imágenes, y ya presente, ¿no? Sí, estas imágenes que tienen que ver con tomar la escultura, ¿no? Pues finalmente nos recuerdan a esa toma de poder que ya está presente también en la escultura del caballito de Carlos IV, ¿no? De Manuel Tolsá, al pisar una representación pues prehispánica, ¿no? Indígena si quieren, con este carcajo, estas flechas, ¿no? Entonces, bueno, vemos este ámbito, ¿no? De movimiento de pues estas historias, ¿no? Aquí pues bueno vemos algunas imágenes, ¿no? De distintos momentos, ¿no? Donde está presente pues esta posibilidad de querer pues dañar, derribar la escultura, ¿no? En la Ciudad de México, las manifestaciones contra el festejo del encuentro de dos mundos, hubo un grupo de jóvenes que colocó en el monumento a Colón una manta en su cuerpo con la leyenda Quinto Centenario de la Masacre Indígena, ¿no? Vean todo esto que pasó, ¿no? A ver, esperemos que aquí lo pueden ver, ¿no? Pues ahí se ve la manta, ¿no? A quinto centenario de la masacre indígena, tiene aquí la escultura. Y bueno, intentaron derribarla, ¿no? Mientras unos veían en él la hazaña de un héroe, otros el inicio de un proceso de genocidio, colonización y conquista. El antropólogo Román Piñachán, y lo cito, mencionaba, los españoles y sus descendientes en América y los partidarios de la explotación y el genocidio no pueden conmemorar o celebrar a su manera el quinto centenario de lo que fue una de las grandes tragedias de la humanidad, ¿no? Eso es lo que decía Román Piñachán.
Fernando Benítez señaló, y lo cito: conmemorar el 12 de octubre equivale a celebrar la muerte de millones de indígenas, ¿no? Para 1992 había más protestas que festejos el Día de la Raza en Bolivia, Chile, Costa Rica, Honduras, Guatemala y el Distrito Federal. Sin embargo, poco a poco el movimiento anticolonial se fue apagando. Hubo casos aislados en 2004 en Caracas y 2003 en Buenos Aires de derribos de estatuas de Colón. Sin embargo, fue a raíz de los asesinatos de Trayvon Martin en Stanford, Florida, en 2012, Michael Brown en Ferguson en 2014, Freddie Gray en Baltimore en 2015 y George Floyd en Minneapolis el año del 2020, el mes de mayo, que el movimiento tuvo un nuevo momento de visibilidad. El anticolonialismo se volvió antirracismo bajo el lema Black Lives Matter. El movimiento en contra de Cristóbal Colón inició como anticolonialismo y se convirtió en antirracismo, y en México en feminicidios e indigenismo. En un debate político y no de patrimonio, y a ver si acá. En un debate político y no de patrimonio, el 3 de abril del año 2019, la diputada Teresa Ramos del Partido Verde propuso quitar la escultura de Cristóbal Colón del Paseo de la Reforma y retirar todo monumento y nombre de Cristóbal Colón y Hernán Cortés en las calles que los homenajeaban. Y ella dijo lo siguiente: Cristóbal Colón cometió atrocidades como la mutilación a los indígenas que no pensaban igual que él. También ordenaban asesinatos brutales de los nativos que se atrevían a rebelarse contra sus abusos, a quienes incluso ordenaban desmembrar y exhibirlos ante el pueblo para mantenerlos amedrentados, ¿no? Bueno, hasta aquí la cita. Esta solicitud llegó semanas después de la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España que se disculpara por los agravios durante la llamada conquista. El gobierno de España mencionó: la llegada hace 500 años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas. En la Ciudad de México surgió una petición en la plataforma change.org para retirar la estatua de Cristóbal Colón bajo el lema "lo vamos a derribar". Bajo este lema se convocaba el 12 de octubre, Día de la Raza, para tal efecto. Sin embargo, como ya veíamos, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, retiró el monumento el 10 de octubre del año 2020 del Paseo de la Reforma, y con el apoyo del INAH y el INBA, como la retiró como medida de restauración, ¿no? Al respecto, la jefa de gobierno señaló que el tiempo de conservación de la obra podía servir para hacer una reflexión de lo que representa la figura del explorador. Bueno, aquí hay algunas imágenes, ¿no?, que convocaban ese derribo, ¿no? La ausencia fue lo demasiado visible. El 14 de septiembre del año 2021, tras la polémica al colocar una escultura que representara a una mujer indígena de nombre Tlali, déjenme ver si aquí la tengo por favor. Recuerden que Pedro Reyes fue el escultor, ¿no?, que presentó esta primera propuesta, ¿no?, de qué utilizar ahí, de qué manera llenar ese espacio que estaba ya, digamos, vacío, ¿no?, en esa glorieta. Y era aquí está, era una, como pueden ver, era una cabeza, ¿no?, una escultura que estaba, digamos, como homenajeando, muy vinculada bueno, también a las culturas prehispánicas, pero al pasado olmeca, ¿no?, feminizado, ¿no? Aquí pueden ver este gran basamento y esta cabezota, ¿no? Sí, bueno, hubo una polémica, ¿no? Ahí, repito, la ausencia fue demasiado visible el 14 de septiembre del año 2021, tras la polémica de colocar una estatua que representara a una mujer indígena llamada Tlali, no quedó firme, y sería el Comité de Monumentos y Obras Artísticas y Espacio Público en la Ciudad de México, COMAEP, quien decidiría sobre la representación del lugar, que es lo que les comenté
Un par de días después, en la descolonización del Paseo de la Reforma, el espacio de la glorieta fue tomado por un antimonumento. En el pedestal vacío se instaló la silueta de una mujer con un puño en alto y se renombró el lugar por la glorieta de las mujeres que luchan. La antimonumenta fue la creación de una presencia mediante un acto de visibilidad que da acceso a ciertas formas de invisibilidad, una nueva aparición en el sentido de una realidad que permanecía inmanente. Se instaura una forma peculiar de presencia, una presencia que está relacionada con la ausencia, ¿no? Como pueden ver ahí, este, ¿cómo se llama? Pues ahí está, bueno, a grandes rasgos los extremos, ¿no? Los extremos que quiero construirles en esta presentación, ¿no? O sea, por un lado, tenemos un monumento que se retira, un monumento desplazado por motivos de toda una serie de polémicas que se viene generando, como ya saben, a nivel mundial, ¿no? A raíz de descolonizar, ¿no? Descolonizar los museos, descolonizar las ciudades, descolonizar los espacios públicos y generar nuevos medios de representación. Entonces se buscaba destruir el monumento a Colón y entonces pues finalmente deciden adelantarse a esa destrucción y como medida de restauración se retira, ¿no? Al retirar la escultura se queda el pedestal, ¿no? Se queda el pedestal en esa glorieta y un espacio vacío, pues bueno, va a ser susceptible de ser llenado, ¿no? Pues de qué manera se va a llenar. En un primer momento, pues con una misma propuesta de intencionalidad política, ¿no? Que es reivindicar un pasado olvidado, ¿no? Que era visibilizar a las mujeres indígenas, ¿no? En esa glorieta. Entonces, pues como les mencionaba, la primera propuesta es hacer una imagen de representación, ¿no? Que, que les diera presencia, que les diera visibilidad, ¿no? Sin embargo, pues nadie se sintió representado con ella, ¿no? Con esa escultura. Y en esos dimes y diretes, ¿no? Pues fue que un colectivo, ¿no? Deciden poner ahí una antimonumenta, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Sin embargo, esta idea o esta posibilidad de poner un antimonumento en el Paseo de la Reforma, pues curiosamente no nos habla de un principio, ¿no? Sino de una suerte de, pudiéramos pensar, de oficialización, ¿no? De nuevo protagonismo de antimonumentos en el Paseo de la Reforma, ¿no? Recordemos que el Paseo de la Reforma al día de hoy es un doble paseo, ¿no? O sea, por un lado hay un paseo de monumentos y por el otro lado un paseo de antimonumentos. Y ese paseo de antimonumentos tiene que ver con representaciones abstractas, ¿no? Y ustedes lo van a ver ahí en todo pues sí, el lado paralelo, ¿no? Del mismo Paseo de la Reforma. Pues bueno, los de la guardería ABC, los mineros, o sea, los desaparecidos, ¿no? O sea, todos están ahí, ¿no? O sea, bueno, unos grupos, unos colectivos más bien, pues llegan y plantan su monumento, ¿no? Ahí, como antimonumento, ¿no? Para visibilizar algo, ajá, que, que se ha borrado, que no se le ha dado importancia, ¿no? Pero curiosamente, aquí, en el momento en el cual se toma la glorieta y el basamento del monumento a Colón, va a pasar algo que no había sucedido, ¿no? Y es que se centraliza eh, un discurso, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Que en el primer momento en el cual se pone esta escultura, ¿no? Se pone esta escultura como representación, ajá, lo primero que se va a hacer es cerrar el espacio, ¿no? Con estas vallas metálicas, ¿no? Sin embargo, aquí se puede ver cómo incluso todavía se ve el objeto como valla, ¿no? Estas vallas azules que todos reconocemos.
¿no? Ajá, curiosamente van a ver cómo estas vallas van a ir perdiendo su función primera, ¿no? Ajá, que es la de delimitar el espacio, ajá, porque poco a poco se van a ir borrando la presencia de la valla para que el nombre de las mujeres muertas en feminicidios y en situaciones de violencia vaya adquiriendo una nueva presencia. Y curiosamente estas vallas que aquí las ven en un primer momento, al día de hoy funcionan curiosamente como el basamento de la propia escultura. Ajá, pareciera que incluso el basamento no es el basamento del monumento a Colón original, sino lo que está sosteniendo a esta escultura no es esto, sino son los nombres, ajá, que se han inscrito en estas vallas metálicas en esa periferia, ¿no? Déjenme ver si aquí tengo otra imagen. Ajá, porque miren, incluso en esta fotografía ya se ve cómo va a tener otro matiz, otro tono, ¿no? Van a pintarlas completamente de color negro y van a ir a inscribir el nombre de, pues no sé, de más de 500 mujeres desaparecidas, ¿no? A ver, aquí se ve. Este, y vean, o sea, realmente, repito, esta idea del basamento, ¿no? De la escultura, al menos para mí es fundamental, ¿no? Porque, repito, es lo que está sosteniendo esto que está aquí. Sin embargo, como ustedes ya veían en el texto que les estoy compartiendo, ¿no? Ese primer momento, ¿no? En el cual las mujeres llegan y se plantan ahí, toman ese espacio, este, ponen su silueta, ¿no? Una silueta abstracta, ajá, que la represente a todas, ¿no? Ajá, lo primero que se va a querer hacer es borrar, ¿no? O sea, como veían ustedes, ¿no? Ponen ellos aquí glorieta de mujeres que luchan, bla, bla, y las borran, ¿no? Llegan y borran todos los nombres, ¿no? Sin embargo, como se dieron cuenta que esto era algo que podía salirse de control, ¿no? Les la vuelven permisible, ¿no? Les dan chance, ¿no? De que hagan eso. Entonces ellas la vuelven a pintar, ¿no? Vuelven a pintar, pero ya cuando lo vuelven a pintar, ya lo van a renombrar, ¿no? Van a renombrar incluso toda la glorieta, ¿no? Por esta cosa que se llama la glorieta de las mujeres que luchan. Ajá, y poco a poco, ¿no? Este, el antimonumento va a desplazar al propio monumento, al monumento oficial. ¿A qué me refiero? Que ya la, les había leído, ¿no? Que se había oficializado que si bien la cabeza de Tlali no iba a quedar ahí, ajá, lo que sí va a quedar ahí es un pasado que no está a discusión. Ajá, y el pasado que no está a discusión es el pasado prehispánico. Ajá, como original, ¿no? Ajá, es decir, nadie va a dudar de la importancia que tiene el calendario azteca, pues porque los cargamos en las monedas, ¿no? O sea, nadie va a dudar de la importancia que tiene el templo mayor, incluso el mismo templo mayor que ya les contaba al principio, ¿no? Y así lo que quieran, ¿no? Porque el pasado prehispánico desde la independencia ha tomado una gran centralidad. O sea, el pasado que se recupera, ¿no? Ajá, de la historia, ¿no? En la independencia fue ese pasado borrado, olvidado por toda la Nueva España, ¿no? Y entonces, como bandera política, ajá, en la independencia y sobre todo los liberales, ajá, incluyendo al mismo Porfirio Díaz, ajá, lo van a centralizar. Pero van a centralizar ese pasado prehispánico generándole una nueva significación, una doble lectura, que es lo que mencionaba al principio, ¿no? ¿Y cómo va a pasar esa doble lectura del pasado prehispánico? ¿No? Va a pasar por el museo, es decir, va a pasar por la memoria. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando se descubre por primera vez el calendario azteca y la Coatlicue, bla, 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 bueno, primero la Coatlicue, luego el calendario azteca, este, lo van a poner el calendario azteca en la catedral, ¿no? En la catedral abajo hay de la torre, ¿no?
pero lo van a poner ahí sin significación, simplemente está el objeto, ¿no? El objeto que está subordinado al discurso de la catedral, ¿no? Ajá. Pero quien lo va a mover de ahí va a ser Porfirio Díaz, y lo va a mover, ajá, curiosamente, a un lugar que lo va a centralizar, y al lugar donde lo mueve es al Museo Nacional, ¿no? Ajá, obviamente se crea el Museo Nacional, incluso desde antes, ¿no? Con Maximiliano, lo que ustedes quieran, pero realmente quien le va a dar esa centralidad, esa importancia es Porfirio Díaz, ¿no? Entonces lleva la piedra esta al calendario azteca dentro del Museo Nacional, y entonces ahí ya le van a poner una cédula, ya lo van a significar, ¿no? Eso es bien importante porque de alguna manera lo podemos ver así, como en términos de semiótica, ¿no? El signo, significante y significado, ¿no? Es decir, tenemos el objeto como significante, pero hace falta llenarlo de un significado. Y ese significado de memoria, repito, lo va a tener el museo, ¿no? El museo es el que va a ir llenando de memoria ese pasado prehispánico, ¿no? Pero también los mismos monumentos, ¿no? Los monumentos como memoria. Entonces, a lo que me refiero es que el único pasado que no iba a estar a discusión para que se pusiera ahí iba a ser el pasado prehispánico. Por eso es que decidieron que iba a ser una escultura, ¿no? Mágicamente descubierta, ajá, mágicamente descubierta ahí en Veracruz, ¿no? Curiosamente en Veracruz, ajá, es decir, una de las culturas que no había sido centralizada, porque recordemos que también el pasado prehispánico tiene etiqueta de partido político, ¿no? Es decir, el templo mayor, pues priistas, ¿no? Bla, bla, bla. Entonces, el altiplano, ¿no? Es decir, los aztecas, las culturas prehispánicas del altiplano, ajá, pues son las que están centralizadas pues, por un partido, ¿no? Sin embargo, ahora que llega otro partido, pues obviamente no se puede reconocer ni se quiere reconocer con ese pasado, ¿no? Pues porque no tiene que ser así. Entonces se van a otra región más alejada, ¿no? En este caso a Veracruz, que nadie la había pelado, y entonces deciden agarrar o construir, es lo que quiero llegar, ¿no? O sea, construir un hallazgo, ¿no? Un hallazgo en diciembre, ¿no? En diciembre que todo el mundo está en la fiesta, con la familia y todo ese ritmo, cuando finalmente aparece, ya en enero como que ahí se encuentra la piedra, no sé qué, bla, 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 y curiosamente es de una mujer, ¿no? O sea, no es un hombre, no es un gobernante, es una gobernante mujer. Entonces, pues finalmente lo que se decide es eso, ¿no? Ok, vale, aparece la piedra, es una mujer, ¿no? Ajá, ahorita estamos representados por mujeres, ajá, y entonces ahí va a quedar, ¿no? Pero como obviamente no puede ser la escultura prehispánica aparentemente original, ¿no? Que es la que hallaron y la que se va a ubicar ahí, pues deciden hacer una copia, ¿no? Es decir, el problema se iba a resolver ahí poniendo la copia de una joven gobernante mujer prehispánica que iba a ocupar un lugar fundamental que es un nuevo centro, ¿no? Si lo vemos así, recordemos que de donde está el paseo, bueno, donde está la glorieta Colón hacia, ¿qué les puedo decir? Bueno, podemos llamarlo incluso desde el Ángel, ¿no? Del Ángel de Independencia hacia todas estas glorietas, llegando a la de Colón y más para allá, ¿no? Ajá, era un paseo de hombres, ¿no? Un paseo de hombres. Y del Ángel de la Independencia hacia Chapultepec, pues no había nada, ¿no? Y entonces ahí se decide que iban a poner mujeres próceres, que es lo que han estado inaugurando, ¿no? Sor Juana, Leona Vicario, no sé qué, pero es decir, se dieron cuenta que se podía construir, independientemente de que les digo de monumentos y monumentos, un doble paseo del Paseo de la Reforma, ¿no? Mediante un nuevo eje que haga, ¿no? Como el sentido de hombres y de mujeres, ¿no? Pero ese centro, ajá, va a ser la glorieta del Monumento a Colón, ¿no? Entonces, no es casual que sea una mujer la que iba a estar ahí. Eso lo tenían clarísimo, ¿no? Y bueno, también tenía claro que iba a ser una representación prehispánica, repito, ¿no? Para quitarse polémicas. Ajá, y se oficializa lo que ustedes quieran, ¿no? Sin embargo, aquí como lo que les estoy presentando, ¿no? Que llega este colectivo de, de mujeres que luchan, ¿no? Y toma el espacio,
pues entonces ya todo eso se empezó a salir de control, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa? O sea, ¿lo dejamos, no lo dejamos? ¿No? Y entonces, para evitarse broncas, deciden dejar por el momento a esa silueta morada ahí, ¿no? Y lo que iba a quedar en ese centro finalmente va a ser desplazado, ¿no? De esa glorieta, ¿no? Porque recordemos que al día de hoy ya se inauguró la copia de la joven Yamaha, ¿no? Que está desplazada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del lugar que originalmente iba a tener, ¿no? Entonces están conviviendo dos cosas ahí en ese centro, ¿no? Un monumento y un antimonumento. Ajá. Y ahí está esa situación, ¿no? Ahora, a lo que voy, esto todavía se está moviendo, ¿no? Porque lo que necesitan es que el basamento del monumento a Colón pues se tiene que retirar, ¿no? Pues no se puede quedar ahí, no se puede quedar ahí. Yo tuve la oportunidad de ir a la Coordinación Nacional de Monumentos y ver la escultura, ¿no? Déjenme ver si aquí tengo una imagen de eso. Y yo vi la escultura en ese proceso de restauración, ¿no? O sea, tuve esa oportunidad. A ver, déjenme ver si de casualidad tengo aquí. Y las vi en esa carpa, ¿no? Las vi, incluso estuve tan cerca de esas esculturas que pude ver impactos de bala en ellas que sufrieron en el año del 98, digo del 92, ¿no? Déjenme mostrárselos por aquí, y bueno, voy a entrar por esto. A ver. Sí se sigue viendo, ¿verdad? Mi pantalla. Bueno, yo espero que si no, déjenme que entre ya aquí, porque aquí tengo unas imágenes. Sí, se sigue viendo. Sí, se sigue. Ok, muchas gracias. A ver, aquí, déjenme miren, aquí estas son algunas imágenes que yo tomé de la escultura bueno, sí, de la escultura del monumento a Cristóbal Colón en la Coordinación de Monumentos, ¿no? Ajá, como pueden ver, todavía están cubiertas algunos de los frailes, ¿no? Etcétera. Y, y bueno, me dieron la oportunidad de destaparlas, para que pudiera verlas bien, ¿no? Como por ejemplo esta, ¿no? Este es el propio, es Cristóbal Colón, ¿no? Pero ven qué diferente se ve ya en ese cambio de contexto, ajá, la escultura. Aquí solamente puse unas 4 imágenes, algo así, pero bueno, tengo muchas. Este, pero aquí en las piernas de Cristóbal Colón hay impactos de bala, ¿no? Impactos de bala, y repito, porque querían tirar la escultura en el año 92, ¿no? Con este motivo del festejo del 15 aniversario del descubrimiento de América, ¿no? Y entonces fue balaceado. Pero los frailes, uno de los frailes, que aquí no la quise poner, ¿no? Pero bueno, podemos utilizar Aquí tiene un impacto de bala, ¿no? Y se ve incluso pues como este florón, ¿no? Por decir algo, o sea, aquí se ve como impactó la bala y aquí sale, ¿no? Sale del cráneo. Ese impacto de bala, obviamente no es perceptible desde la glorieta, ¿no? Es decir, están altas las esculturas y pues, vemos todo y no vemos algo tan minúsculo, ¿no? Pero al tenerlas tan cerca me pude percatar, ¿no? De esta posibilidad que ustedes comparten. Ajá, a ver si bueno, vamos a poner por acá. Oye, no que entiendo esta cosa. Bueno, lo voy a dejar ahí. No, pero mejor me voy a regresarme a mi PowerPoint para que, pues para que lo veamos. Sí, miren, esto,
A ver, esto es interesante porque de alguna manera podemos ver la idea de lo que iba a ser esta escultura en ese lugar, en esa glorieta, ¿no? Es decir, obviamente esto es antes del antimonumenta, ¿no? Cuando todo era bonito, cuando el lugar no había sido tomado, cuando se había incluso imaginado, ¿no? Y se había proyectado que así iba a quedar. Como pueden ver, es un basamento armónico, ¿no? Es un basamento pues que vamos, que no achaparra la escultura, ¿no? Sino al contrario, le da presencia, le da dignidad, le da altura, ¿no? Tiene esta piedra de recinto, ¿no? Que juega muy bien, ¿no? Que combina con la tonalidad de esta otra piedra, ¿no? Ajá. Aunque es copia, ¿no? Tiene una escala, ¿no? Armónica, es lo que quiero decir, ¿no? Sin embargo, si ustedes ya pasaron por ahí, ¿no? Por la glorieta, ¿no? A ver, le pongo aquí, este, se van a percatar del pedestal, ¿no? Y vean ustedes, ¿no? Estoy buscando alguna imagen que nos permita, miren seguro. Vean la realidad, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que se... Y vean las escalas, ¿no? Ajá. Aquí, como la fotografía está tomada de manera aérea, pues bueno, no se ve tan desproporcionada, pero si hacemos digamos, como un esfuerzo y jugamos con el tema de las escalas, miren, aquí incluso ahorita que estoy bajando la imagen, al lugar donde están las mujeres o estas personas, ¿no? Que están aquí en el acto de la inauguración de la escultura, vean la escala, o sea, vean la escala del cuerpo de una mujer y vean la escala del monumento, digo, del basamento. O sea, es tan grande el basamento que incluso aquí ni siquiera se ve bueno, la escultura esta, la copia de la joven de Maja, ¿no? Ajá, ya estando ahí, aquí abajo. Imagínense si esas personas voltearan la cabeza y miraran hacia arriba la escultura, ajá, o sea, se vería completamente desproporcionada, ¿no? Porque lo primero que verían sería este basamento, y esta cosa de acá arriba, que sería la cabeza, se vería chiquita, se vería hasta por acá, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero que nos detengamos un poco es la manera en la cual el basamento tanto de esta escultura de la joven de Amahat como incluso el basamento de la escultura del antimonumenta, ¿no? Son fundamentales para poder entenderlas y generarles una posibilidad de lectura, ¿no? Este, y déjenme regresar a la imagen que estaba compartiendo aquí. Ajá, esta. Este, Porque como les digo, esto todavía no termina, ¿no? Van a mover aparentemente la escultura del monumento a Colón, ahora ya no hacia el Parque América, que es lo que habían dicho que se iba a mover hacia el Parque América en Polanco, sino se la van a llevar al lugar donde han ido a tirar y han ido a desplazar, ¿no? Estos objetos olvidados, ¿no? ¿Y a dónde es ese lugar? Pues bueno, son las huertas del Museo Nacional del Virreinato, ¿no? Antiguo o colegio de Francisco Javier de los Jesuitas, ¿no? Ahí en esas huertas recordemos que está la escultura original de la fuente de Salto del Agua, ¿no? La que está ahí en el centro, pues es una copia, ¿no? Una copia, el original pues está allá. Y allá, curiosamente, han ido a tirar, han ido a arrumbar como estos desechos, estos fragmentos de estos pasados incómodos, ¿no? Y hacia allá van a ir a aventar al monumento a Colón, ¿no? Y entonces también para allá van a mover, hasta donde se ha dicho, la escultura, bueno, el basamento de la escultura, ¿no? Ahora, imagínense qué va a pasar aquí, ¿no? O sea, ya sin este basamento, ajá, ¿cómo se va a rediseñar este espacio, ¿no? Porque repito, ajá, cuando se quiten estas vallas metálicas,
pierde todo el sentido este objeto, ¿no? Porque lo que le da sustento son estas vallas que se han vuelto pues el basamento ideológico del mismo monumento. Pero si ya no tiene, ¿no?, el basamento de Colón y ya no tiene estas vallas, ¿no?, ¿cómo se va a resolver? O sea, ¿cómo lo van a diseñar? O sea, se necesita crear un espacio que de alguna manera vuelva de manera permanente esta posibilidad, ¿no? Esta posibilidad de que recupere en su base, el nombre de todas estas mujeres desaparecidas, ¿no? Ahora, como pueden ver, ya desde ahí, en esto que les he estado presentando, pues hay un doble cuerpo ausente, por decirlo de alguna manera, ¿no? La ausencia del monumento a Colón y el cuerpo ausente de miles de mujeres desaparecidas por feminicidios y actos de violencia, ¿no? Como pueden ver, pues bueno, no tengo una conclusión, no puede haber una conclusión en este momento, porque es algo que está activo, ¿no? Es algo que está todavía por resolver, ¿no? Simplemente les estoy presentando un poco, pues estas posibles, pues interpretaciones, dudas, ¿no? Posibilidades de lectura que veo en el monumento, ¿no? Ahora, si realmente se queda este antimonumento ahí, pues ya no va a ser un antimonumento, se va a volver un monumento, aunque se tenga que rediseñar, aunque se le tenga que generar una nueva escala, porque obviamente está muy chaparrito, no tiene que ser algo mucho más grande, lo que quieran, ¿no? Pero entonces el antimonumento se va a volver monumento, y si eso sucediera, entonces, va a ser algo muy fuerte y algo también interesante, ¿no? Porque de alguna manera, repito, toda la línea de antimonumentos que hay ya sembrados a lo largo a lo largo del perímetro, del eje, del lugar de desplazamiento del Paseo de la Reforma, ¿no? Que incluso llega hasta Bellas Artes, ¿no? Va a tener una nueva centralidad, ¿no? Y vean también, ¿no? O sea, si lo vemos así como dos paralelas, ¿no?, sobre el Paseo de la Reforma, ¿no? Hay algo que se yuxtapone, ¿no? Que cambia de sentido, es decir, el antimonumento, más bien, el monumento que era la joven de Amajá que iba a ocupar este espacio, ocupa el lugar de los antimonumentos sembrados ahí a todo lo largo del Paseo de la Reforma, ¿no? Y el lugar del antimonumento ocupa ahora el lugar del monumento, ¿no? Que es el lugar central de esta glorieta y de esta plaza, ¿no? Bueno, ya tomé mucho tiempo, no quiero ahondar más en ello. Tenía, digamos, pensado compartir cuáles fueron los criterios que se tomaron para decidir que fuera la joven de Maja y no otra cosa, ¿no? Y de qué manera, ¿cómo se llama? Incluso hay ¿cómo puedo decir? Un libro que se llama México Profundo, de Guillermo Bonfil Batalla, que es el que van a utilizar como criterio ideológico para poder justificar que iba a ser la réplica de la Joven de Amajá. Pero bueno, repito, no hay una conclusión. Aquí quisiera dejarlo, ¿no?, para ver si hay alguna posible pregunta y pues abrir el diálogo desde ahí si es que lo hubiera, ¿no? Muchas gracias. A ver, los escucho. Muchas gracias, Miguel. Por lo pronto, ¿crees que nos puedas pasar el enlace no se oye tu audio, de la Luz. exposición que tienes, que nos pasaste? Tienes apagado tu micrófono. ¿Ya me escuchas? Ya. Sí. Que si nos puedes pasar el enlace de la exposición que nos Claro, presentaste, sí. para que la podamos colgar en el chat y la gente Claro. pueda tener acceso a ella. ¿Cómo no? Sí, a ver, déjenme copiarla de una vez y si quieren, pues, bueno, les leo el texto, bueno, que curatorial que está por ahí. Déjenme ver cómo le pongo en chat, ¿verdad?
Del lado izquierdo. Ahí está. A ver, déjenme regresar a esto y volver a compartir pantalla. ¿Ya se ve? Ya, galería.diputados.gov.mx. Yo escribí ahí lo siguiente, y tiene que ver mucho la parte con la manera en que se analiza justamente el arte o la política como punto de intersección entre legitimidad y significación. Es algo que tiene que representar, hace valer el poder de lo representativo en ausencia de lo representado. Implica el regreso de algo ausente, es decir, traer algo a la presencia, volverlo presente. Volver presente se entiende como la repetición que restituye gracias a un sustituto. Como lo plantea Jacques Derrida, la representación es la delegación de la presencia, la reiteración que hace presente una vez más, sustituyendo como una presentación a otra, en ausente, ¿no? Ante la imposibilidad de garantizar la representación, el 25 de septiembre del año 2021, un grupo de colectivas feministas escalaron las vallas que rodeaban al monumento de Cristóbal Colón en la glorieta del Paseo de la Reforma, que se había retirado el 10 de octubre del año 2020 como medida de prevención para que, bueno, no fuera derribado, ¿no? El monumento, ahora convertido en antimonumento, representa el valor simbólico de la ausencia como construcción de un nuevo sujeto. La silueta en su construcción surgió bueno, es que aquí la chica subió mal mi texto, pero bueno. La silueta en su construcción sugirió el concepto de nación y de soberanía. La soberanía nacional en el protagonismo del pueblo ha sido la toma de conciencia sobre sí mismo. El pueblo, protagonista de la sociedad, y la silueta inserta en el vacío del monumento a Colón, dibujan dos ausencias. Estas dos oposiciones pasan por los conceptos de valor de representación y valor de simulación. La memoria inserta en el vacío del pedestal del monumento a Colón me va a permitir en esta exposición construir la relación entre arqueología y poder político. Por lo tanto, la muestra pretende demostrar el sentido de una memoria arqueológica desde el presente, una memoria expuesta que se busca recuperar desde el entorno urbano, uno de gran alcance y gran visibilidad. El tema a destacar a lo largo de las siguientes fotografías es el vacío, entendido como ausencia del cuerpo, y la memoria inserta como medio para entablar significado, ¿no? Y bueno, esto nos puede permitir, pues bueno, de brindar una conclusión, ¿no? Si quiere, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Sigues compartiendo pantalla? Sí, perdón, pero déjame cómo le apago porque no entiendo esto. Ya. Sí. Muchas gracias. Bueno, no tenemos preguntas por el chat. Les estamos compartiendo la liga con la que pueden registrarse. Y bueno, no nos queda más que agradecerte tu participación el día de hoy. Pues, muchísimas gracias y gracias por el tiempo. Gracias por la oportunidad, gracias Carla y pues bueno, pues simplemente eso, ¿no? Soy muy agradecido y estamos en comunicación. Gracias, bonita Gracias, tarde. hasta luego. Gracias, bye.